Muy buenas noches. Malob Akab, Tirurajalesh. Sor Juana. Muy buenas noches. Es la llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Así retrató José Emilio Pacheco a Sor Juana Inés de la Cruz en un memorable poema que traigo a cuento porque hoy es un aniversario más del nacimiento de la escritora novohispana y porque hoy festejaremos el Día Nacional del Libro con la presentación de El Infinito Naufragio, antología general de José Emilio Pacheco, selección y prólogo de Laura Emilia Pacheco, una publicación de la editorial Océano. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, le doy la bienvenida a todos quienes nos están siguiendo a través de Facebook y agradezco mucho la presencia de Laura Emilia Pacheco, escritora, traductora, editora, y de Irma Gallo, periodista cultural. Muchas gracias por acompañarnos y por participar en esta celebración. Antes de dejarlos con nuestras distinguidas invitadas, quisiera leerles, a propósito del Día Nacional del Libro, unas líneas del texto El placer de la lectura de José Emilio Pacheco, quien, como recordarán, fue reconocido en 2013 por la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y YUSI Mexicanistas con el Premio Excelencia en las Letras, galardón que desde 2014 lleva el nombre del escritor. Desde que a los 5 años aprendí a leer de corrido, me compraban un libro cada semana. No podía obtener otro hasta que demostraba haberlo leído y entendido. Quizá la prudente ración del libro contribuyó a que no me canse de admirar la obra maestra de la tecnología que es en sí mismo el libro como objeto, una cajita en que se guardan páginas luminosas e inertes. Puedo llevarlo a todas partes y no necesita baterías. Es frágil y resistente. El fuego, el agua y los insectos pueden destruirlo, pero está a prueba de averías y descomposturas internas. Si en vez de emplear la electricidad lo activo con la imaginación, las hojas que llamé inertes y en donde líneas negras se acumulan sobre papel blanco, se transforman también en un escenario de colores, un gran teatro del mundo, una máquina de contar historias, una nave que me permite salir del acuario donde me confinan todas mis limitaciones personales, sociales y temporales. Me lleva a todos los sitios y todas las épocas. Toca, como en un Walkman interior, la música encerrada. Me permite, como en el soneto de Quevedo, entrar en conversación con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos. La lectura hace que las cosas sucedan dentro de mí. Por un instante yo soy el otro. La distancia queda abolida. Puedo entender la experiencia ajena porque momentáneamente la he vuelto propia. Si esto ocurre con la narrativa, el proceso de la lectura poética es más complejo y por tanto exige más atención y concentración. Hago mías las palabras de otra persona, me las digo con esa voz interior que nadie conoce, pues no se parece a las que escuchan mis semejantes ni a la que recogen las grabaciones. Si no leo, me faltan las palabras, mi propia lengua se vuelve un idioma extranjero y hallo enormes dificultades para pensar. Nada sabemos del siglo que ya está aquí, se refiere al siglo XXI. Solo podemos intuir que si desaparecen los libros y la lectura como hasta hoy los conocimos, o si, como podría ser más probable, quedan en manos de una minoría que a partir de ellos ejercerá sin límites su poder, el mundo se volverá un lugar mucho más siniestro de lo que es ahora. La única predicción segura es la más obvia. El porvenir no será como lo imaginamos. Ni la violencia ni la devastación de los recursos naturales pueden continuar.
Para eliminarlas es indispensable reducir la distancia entre quienes disponemos tanto de libros como de procesadores e hipertextos y quienes no tienen ni siquiera un mendrugo que llevarse a la boca. Ellos poseen tanto derecho como nosotros a alimentar sus cuerpos y sus mentes. Si el sufrimiento lleva a la violencia que se autorreproduce en una espiral sin fin, esperemos que con la generalización del placer de la lectura, a la cual tanto pueden contribuir los nuevos medios, este mundo atroz también se convierta para todos en un lugar habitable y hospitalario, como ahora son para unos cuantos los libros. Hasta aquí José Emilio Pacheco. Perdón, Laura Emilia e Irma, por robarles unos minutos, pero creo que las palabras de José Emilio Pacheco ofrecen un buen punto de partida para reflexionar en este Día Nacional del Libro y un inmejorable preámbulo a la presentación de El infinito naufragio, antología general de José Emilio Pacheco. Muchas gracias de nuevo por colaborar con la Feria Internacional del Libro y la Lectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y ahora sí, las dejo solas. Muchísimas muchas gracias Enrique Martín Briceño, director de la FILEI. Y bueno, yo estoy muy contenta y muy honrada de estar contigo, Laura Emilia Pacheco, narradora, editora, traductora, una mujer de múltiples talentos además, y para presentar un libro tan importante, tan entrañable como El infinito naufragio. Muchas gracias, Laura Emilia. Al contrario, Irma, me da muchísimo gusto estar contigo y sobre todo me encanta la idea de estar en mi queridísima Mérida, aunque sea de manera virtual. De verdad le estaba yo comentando al maestro Briceño, a quien agradezco muchísimo la invitación, que extraño muchísimo la brisa de Mérida a esta hora, a las 7, 8 de la noche, que siempre es maravillosa y acariciante. Pero bueno, quiero pensar que de alguna manera nos encontramos aquí a través de estas pantallas, ya que por el momento pues es la manera en que podemos estar juntos de una manera segura. Así es, Laura Emilia. Afortunadamente hay estas maneras de estar juntos. Oye, yo quisiera empezar, bueno, todos somos, de alguna manera, sentimos cercanos a José Emilio Pacheco, todos de alguna manera nos sentimos tocados por su obra. Estábamos comentando hace unos momentos que por alguna razón la obra de José Emilio Pacheco llega mucho a los jóvenes, tiene un público joven todavía muy amplio. ¿Tuviste esto en mente cuando hiciste esta antología, El infinito naufragio? Ay, Irma, no sé qué tuve en mente realmente. La invitación me la hicieron de la editorial Océano, con miras a que se habrían cumplido los 80 años de vida de mi padre. Él tenía muchísima ilusión de cumplir los 80 años y ya no fue posible. Y de alguna manera esta era una celebración. Me tardé 2 años en hacer la antología, no sé si por dificultad o por pánico absoluto, pero por fortuna mi experiencia ya muy larga de editora pues me ayudó. Siempre una antología pues es injusta porque siempre falta algo que los lectores quieren o algo que los lectores no les gusta, está ahí. En fin, cada antología es un mundo y esta es solamente una de las muchas posibles antologías, pero es la primera y hasta el momento es la única que es una antología general de la obra de mi padre. Así yo creo, como bien dices ahorita, que una antología siempre es injusta, y lo dices en el prólogo, lo escribes en el prólogo, pero yo creo que esta antología tiene la cualidad de que reúne partes esenciales, digamos, de la narrativa de José Emilio Pacheco. Tú hablas, por ejemplo, tú la divides en 3 secciones, sí, en 3 secciones, la poesía, ¿no? En los relatos y todos estos artículos periodísticos que él escribía cada semana en Inventario,
¿no? Ujú. ¿Cómo fue bucear, digamos, Laura Emilia, por ejemplo, por la poesía de tu padre, de José Emilio Pacheco, que tiene siempre esta preocupación, por ejemplo, por la naturaleza, por el país? Hay un poema bellísimo después del terremoto, escrito después del terremoto. ¿Cómo ir desmenuzando, jalando, digamos, los hilos para encontrar estos poemas? Mira, precisamente fue muy difícil por muchos motivos. En primer lugar, porque pues me recuerdan cosas inevitablemente y me acercan a él y eso a la vez es doloroso y gozoso. Doloroso porque no está físicamente y gozoso porque él está a través de sus palabras. Pero fue sumamente difícil. Quise pensar que la antología sirviera para alguien que ya lo hubiera leído o para alguien que no lo conoce y que se encuentra con él por primera vez, porque siempre hay alguien que llega por primera vez a algo, a un libro, a un autor, a un lugar, a Mérida, a donde sea. Entonces, esta antología es una invitación, es una compañía, es un consuelo también. Perdón, un consuelo para ti como hija, como por esto que dices de Un consuelo como lectora, porque la también. literatura sirve también, entre otras muchas cosas, claro que para acompañarnos, muchas veces para divertirnos, otras veces para asombrarnos, a lo mejor para enojarnos, para reconocer a personas que son distintas a nosotros o para reconocer lo que nosotros sentimos y a veces no sabemos expresar. Y en ese sentido es un consuelo a veces en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, tener un libro que te habla pues de tantas cosas, porque como bien dijiste, el libro que está tanto de manera física como de manera electrónica, pues tiene poesía, tiene narrativa y tiene estos ensayos que se llamaban inventario, que es un género realmente que él inventó, es un género periodístico porque se publicaba cada semana, pero del que él abrevaba de todo, absolutamente todo lo que tenía en torno a él para hacer estas especies como de cajas maravillosas que tenían todo tipo de elementos, ¿no? Sus retratos, por ejemplo, que sus entrevistas con estos personajes a veces fantásticos, inventados, o de la literatura o del terror. Mira, yo quiero retomar una idea que acabas tú de dar, Laura Emilia. Dijiste que en estos tiempos este libro es un consuelo y en el prólogo, tú terminas el prólogo escribiendo: el infinito naufragio es una afirmación rotunda de la vida ante un presente que nos acecha y nos acosa con la catástrofe, un homenaje a la memoria contra el olvido, a la cultura contra la entropía, a la vida contra el tiempo. ¿Qué mejor momento que lo que estamos pasando ahora con esta pandemia espantosa, ¿no? Con este encierro antinatural, que leer a José Emilio Pacheco, que encontrar en la ficción de José Emilio Pacheco un consuelo, como bien dijiste? Pues sí, él como sabes, era un gran pues admirador de la naturaleza, no sé cómo ponerlo. Y yo recuerdo que cuando era chica él era sumamente criticado por ser, lo llamaban pesimista, lo llamaban muchas cosas, justamente porque hablaba de este mundo en que los recursos se iban a acabar, en que la contaminación nos iba a asfixiar. Y mira, la realidad lo ha superado. Él adoraba el mar, por eso le encantaba ir a Mérida. Tenían ellos, bueno, tenían mis abuelos una casa de descanso en Progreso y uno de sus temas favoritos es el mar. Entonces hay muchos poemas sobre el mar, sobre lo que hay abajo del mar, sobre lo que pasa encima del mar. Y creo que esos poemas a mí me gustan mucho porque sé cómo disfrutaba, cómo admiraba y cómo temía al mar. El mar, también hay un poema hablando del mar que a mí me sorprendió muchísimo, que yo no lo conocía, y qué bueno, y retomo otra vez esta idea de la obra de José Emilio Pacheco, que algunos conocemos, que otros conocemos menos, que otros de plano no conocen este acercamiento tan rico que tú lograste en el infinito naufragio. Pero te decía este poema del pulpo, que es de una belleza, es de una Ah, belleza. es maravilloso. Ajá, y ahí está esta preocupación, este amor por la naturaleza que tenía José Emilio Pacheco, ¿no? Es Pero la único. naturaleza también como un reflejo de lo que somos,
de nuestra parte terrible de seres humanos y de nuestra parte sorprendente también de existir en este planeta, ¿no? Todos los poemas tienen una cualidad muy grande que es un lenguaje muy directo, que podría parecer sencillo. Sin embargo, para llegar a esa aparente sencillez, pues hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, y él era un lector empedernido, él fue un lector desde que, bueno, como lo mencionó el maestro Briceño, desde que empezó a leer de corrido a los 5 años, y fue a lo que dedicó su vida. Él no quiso ser embajador, no quiso ser diplomático, no quiso ser nada que lo alejara de las letras. Él sabía que esa era su vocación, que esa era su vida, y él sabía que había facturas que pagar por eso. ¿A qué me refiero? A que todo lo que hacemos en la vida nos cuesta, y lo que no hacemos también. Entonces él se dedicó en cuerpo y alma de verdad a la literatura, que era su amor más grande, a las letras, y a compartir todo eso que él sabía, todas sus lecturas, todas sus preocupaciones, todos sus descubrimientos con los lectores a través de sus libros. Y de alguna manera esta antología quiere abrir puertas. Él dejó muchas puertas por abrir, y mi esperanza es que justamente estos jóvenes o los jóvenes lectores que se acerquen a él por primera vez o que continúen su lectura, se encuentren con estas puertas, y quizá alguno tenga la curiosidad de abrirla y seguir por ese camino, o otro al que le lleve esa puerta. Fíjate que es muy cierto esto que dices, ¿no? De cómo los jóvenes y muchos jóvenes que quieren escribir, que tienen esta inquietud de convertirse en escritores. Yo recuerdo la primera vez que fui a la Filey, que de hecho fue la primera edición de la Filey, cuando le dieron el reconocimiento a tu padre, al maestro José Emilio Pacheco, la fila de jóvenes que estaban esperando que les firmara sus libros. Muchos de ellos jóvenes atraídos por esta otra cualidad de la que hablaste ahorita, que fue esta escritura que parece muy sencilla, pero, y que todos entendemos, que todos podemos leer a José Emilio Pacheco, pero que lo más difícil es lograrla, ¿no? Es como bien dices, no se escribe así nada más porque uno se sienta a la máquina, a la computadora o con el lápiz a escribir, sino tiene todo un trabajo detrás de él y de esta escritura, de este resultado, digamos. Y tal vez ahí podría estar una de las razones por las cuales los jóvenes lo quieren, y voy a hablar en presente, lo quieren y lo buscan tanto. Para ¿No? mí ese es un motivo de felicidad gigantesca, y quizá justamente eso, esta idea de poder compartir con más jóvenes, con más lectores de cualquier edad, ¿eh? No hay edad para acercarse a un libro, pueden ser los 80 años, los 90, los 5, los 10. Esta es una cosa maravillosa de la lectura que a todos les da la bienvenida, ¿no? Pensar que había jóvenes que pudieran acercarse, porque además con esta prosa tan nítida, él llega a lugares muy profundos, y llega a cuestionamientos muy grandes, y llega a enfrentamientos muy fuertes de nosotros con nosotros mismos, o de nosotros con los demás, o de nosotros con lo que quisiéramos ser o lo que hubiéramos querido ser. Entonces es un libro en ese sentido, creo yo, que actual, porque no tiene fecha. A él no le gustaba hablar de nostalgia, le gustaba hablar de memoria. Mucha gente, quizá la mayoría de los lectores, lo conocen por Las batallas en el desierto, que es esta breve novela que tuvo mucho éxito y de la cual hay una canción muy bonita que hizo Café Tacuba, que a mí me encanta. Y a él no le gustaba decir que era una obra de nostalgia, es una obra de memoria, y esto es muy distinto. Y justamente ahora que nos enfrentamos a una situación tan difícil, yo creo que la memoria es imprescindible. Creo que la pandemia nos ha enfrentado a muchas cosas. Creo que éramos felices y no lo sabíamos, sencillamente porque podíamos estar juntos y podíamos abrazarnos, y ahora quizá no lo podemos hacer por un rato. Hemos tenido que hacer un recuento de nuestras amistades, de nuestra vida, de nuestras prioridades, y de alguna manera los libros están ahí justamente para eso que yo te decía, para acompañarnos, para consolarnos, para animarnos y para invitarnos. Así es, y de verdad, qué mejor manera que entrar a la literatura, a la obra de José Emilio Pacheco,
como bien dices, así tengamos 90 años o 15 o 49 como yo, ¿no? Leerlo y descubrir, por ejemplo, todas estas, digamos, estos recursos literarios que tenía, incluyes, por ejemplo, un relato que yo nunca había leído, que es La niña de Miscuac. Y a mí me sorprendió muchísimo encontrarme este relato porque sí tiene mucho de cuento fantástico, sí tiene mucho de fantasía. También, por ejemplo, en La Fiesta Brava, que habla, es un relato en el que también habla de un escritor que dejó todo, digamos, por darle una vida pues mínimamente cómoda a su esposa, se volvió traductor de libros que ni siquiera le interesan, pero al principio, yo digo esta meta lectura, estas meta escrituras, al principio está el cuento de este escritor, Andrés Quintana, y este es un cuento totalmente fantástico, ¿no? Que un personaje que va por debajo del metro y encuentra otro personaje que lo lleva a una piedra de sacrificio de la época de Tenochtitlán. Entonces, estos juegos que hacía José Emilio Pacheco y que tú los integraste muy bien en la antología, ¿no? Que decidiste integrar estas facetas poco conocidas a la mejor de la obra de tu padre. Que aparte de un lector empedernido, mi padre fue un gran caminante. Le encantaba caminar por la ciudad, de la que conocía muchísimo, y siempre aprendía cosas. Y siempre le sorprendían lugares. Ya en los últimos años de su vida volvió a Progreso, al puerto de Progreso, y la casa que él había tenido ya estaba invadida por el mar. Fue muy impresionante para él ver eso, ha de haber sido una imagen muy fuerte. Y todas esas emociones de sorpresa, de tristeza, de añoranza, de amor, de cariño, de sorpresa, todo eso está plasmado en su obra. A mí me gustaría, y no sé si tengo el derecho a hacerlo, pero me gustaría leerles justamente el poema del pulpo, que Por está favor. en el libro que se llama Los trabajos del mar. Sí. Dice el pulpo: oscuro dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí en el abismo, donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica, esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo, y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre. Brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. Exacto. Ay, es impresionante, ¿no? Es conmovedor, es profundamente conmovedor. Y como dices, esa preocupación que él ya tenía de lo que estaba pasando con la naturaleza, de lo que los seres humanos estábamos haciendo y que ahora, bueno, ya nos rebasó, ¿no? Además de la pasión que le despertaba pues supongo ver estas demostraciones de la naturaleza es bellísimo. Es uno de los poemas que a mí más me gustó y te digo que para mí fue un descubrimiento gran parte de la obra de José Emilio Pacheco, ¿no? Pues sí, esto puede ser un principio de una lectura o que alguien descubra su faceta de poeta o que Exacto. descubra algo de su faceta de narrador o que se acerque a sus ensayos periodísticos. En fin, él, como te dije, se dedicó toda su vida íntegramente a su profesión, de manera que tiene una obra pues bastante amplia, por fortuna, tiene muchos libros de poemas, tiene libros de cuentos, tiene guión cinematográfico, tiene todas estas cosas periodísticas, tiene ensayos, tiene traducciones, en fin, es de verdad una obra muy vasta de un hombre que se dedicó íntimamente a las letras.
Irma, y yo no sé si pudiéramos conversar un poco con las personas que nos acompañan, si a lo mejor quieren participar de alguna manera para que no hable yo todo el tiempo, porque de verdad que extraño estar allá, extraño mucho estar Ay, ante yo la gente. también, no sabes cómo los extraño. Todavía no veo por aquí algún comentario. No sé si... Los invitamos a que comenten, pregunten. Esta es una conversación abierta para ustedes. Así es, y bueno, todos queremos saber, pues, cuáles han sido sus lecturas, por ejemplo, favoritas de José Emilio Pacheco, si lo han leído, si no lo han leído, pues, como bien dijimos, esta es una buena manera, El infinito naufragio, para conocer la obra de José Emilio Pacheco. Les voy a enseñar la portada del Ay, libro. sí, es una belleza. Miren, yo lo tengo en ebook, por eso no se los enseño, pero es una belleza. Miren. Y no pesa ¿Sabe? nada, no pesa nada, no sé. 2016 salió, Laura Emilia. ¿Perdón? 2016 se publicó. No, se publicó en el 2019. El año 19 pasado, sí. apenas. Ujú, apenas. Para sus Ya 80 tenemos años. ahí, sí, claro, para sus 80 años. Tenemos aquí una pregunta, Laura Emilia, te la voy a leer. Es de Jesús Mejía Hernández. Dice que soy Hola, reportero. ¿soy qué, perdón? Reportero. Dos preguntas a Laura Emilia. ¿Son menos ahora los lectores de libros de literatura que en décadas anteriores cuando no había las actuales tecnologías como el Internet? ¿Y cuál es el futuro del libro no como objeto, sino en su esencia? Para responder eso tengo que estar frente a una champola de guanábana porque si no, no voy a poder responder nada. No sé si hay más o menos lectores. Tenemos muchísimos dispositivos. Yo me negaba a usar los dispositivos electrónicos y finalmente también a raíz de la pandemia tuve que flexibilizarme y comprar muchos libros en electrónico y demás. Yo espero que haya más y mejores lectores, más que cantidad. Yo quisiera que se hiciera realmente una labor de fomento a la lectura en que se dé un acompañamiento a los lectores. No sé si me entiendes, Irma. Si yo dejo en una esquina ahorita 300 libros, muy probablemente muchas personas se lo lleven, pero quizá el libro necesita una compañía para primeros lectores, digamos. Entonces, bueno, yo espero que haya más lectores. Hay todas las facilidades hoy para leer, hay todas las plataformas, esfuerzos gigantescos como la misma feria, me parecen a mí maravillosos. Y el futuro del libro, yo antes era muy pesimista y ahora, no sé si porque los tiempos son tan oscuros, me he vuelto optimista. Yo creo que habíamos vaticinado la muerte del libro con el surgimiento del libro electrónico y la tendencia es que los libros en papel han tenido un resurgir, no sé si ahora en la pandemia, pero es que agarrar un libro, abrirlo, leerlo, tocarlo, ponerle tu nombre, subrayarlo, ponerle papelitos en las hojas que te gustan, eso no se puede hacer en el libro electrónico, pero por fortuna tenemos de todo. Para los muchachos tan habituados ya porque son nativos de todo este mundo electrónico y de pantallas, quizá esa es la solución, pero por fortuna podemos combinar lo nuevo con lo no tan nuevo. Así es, Laura Emilia. Y tan es así que nos está preguntando Erwin Jaime Novelo que si el libro está en formato digital. Sí lo está, ¿no? Sí, lo está por fortuna. Afortunadamente está en forma digital, entonces pues es muy fácil obtenerlo, no tienen que salir si no quieren, si no pueden, y esa es una gran ventaja, esa es una ventaja gigantesca del que tenemos que aprovechar. Yo creo que es como todo. El Internet es para lo que uno quiera que sea. Si quieres que te sea útil, lo va a hacer. Si quieres perder el tiempo, lo vas a perder. Si quieres divertirte, te vas a divertir. En fin, así es también con los libros. Los libros están ahí para lo que uno quiera, para lo que uno necesite, para lo que uno busque y muchas veces para descubrir sobre todo cosas de nosotros que no sabíamos. Así es. Mira, Yara Navegante te dice, me encanta El espejo de los ecos, pero me gustaría saber cuáles poemas son de su autoría. Así dice nada más. Todas son traducciones de poemas griegos. Qué linda que tienes ese libro que creo que no circula.
agradezco mucho que lo tengas y me conmueve que lo tengas. Es un libro muy bonito de adivinanzas. Mira, qué padre. Y hasta ahorita Ros Noé Arceo. Ros Noé Arceo, bueno, nos pregunta que en qué librerías se encuentra disponible el libro. Pues yo creo que en todas En está, ¿no? todas, porque ya no tiene una distribución muy generosa. Entonces, yo creo que en cualquier librería, y si no, se puede comprar por correo o se puede bajar electrónico. Es muy sencillo ahora, eso sí. Sí, pueden conseguir la antología fácilmente y ojalá que la consigan porque de verdad, como hemos dicho aquí, vale muchísimo la pena encontrar esta antología, leerla y acercarse a la obra de José Emilio Pacheco. En lo que llega otra entrevista, otra pregunta, No, la entrevista no. otra entrevista, no, otra pregunta. A mí me gustaría leer un poema que también me dio, por razones muy personales, me dio muy directamente, que tú lo incluiste. Se llama Envejecer. Sobre tu rostro crecerá otra cara, de cada surco en que la edad madura, y luego se consume y te enmascara y hace que brote tu caricatura. Wow, es un poema bellísimo que también pueden encontrar ahí en el libro, que es una maravilla. Y otra pregunta, José Carreño pregunta, ¿quiénes son los críticos más destacados de la obra de José Emilio Pacheco, Laura? No lo sé porque no soy académica y no lo leo con ese afán académico. Entonces, realmente no lo sé y no me atrevería a decirlo, lo siento, no me atrevería a decirlo, no lo sé, no sé realmente cómo es el asunto. Perdón, pero no lo sé. Bueno, siempre es mejor decir lo que uno sabe y lo que uno no sabe, Pues es que ¿no? no soy académica, soy lectora y además en el caso, es doblemente difícil porque soy lectora y aparte, pues conozco al autor, entonces es difícil mantener una distancia como de estudio, digamos. Fíjate que hace rato que empezamos a esta charla y que hablabas de cómo te costó trabajo, que fueron 2 años de trabajo, terminar la antología también por lo que te pegaba a ti directamente y en lo personal. ¿Nos podrías hablar un poco más de este proceso, Laura Emilia, del proceso personal de abordar la antología? Pues mira, fue muy duro en muchos sentidos, por lo que te dije, de enfrentarme a su ausencia, de enfrentarme a su presencia de una manera tan distinta. Y cuando uno vive o comparte una parte de la vida, porque bueno, finalmente me fui de la casa como cualquier persona más o menos sana y seguí mi vida, cuando uno vive con alguien que se dedica a hacer algo creativo, ya sea literario, ya sea una artesanía, sea música, pintura, danza, es muy impresionante ver como algo que uno vio una tarde, algo que uno notó, algún evento que sucedió y que a lo mejor no tuvo mayor importancia, de repente se convierte en otra cosa, se convierte en una canción, se convierte en un poema, se convierte en el pasaje de un cuento. Eso es muy impresionante porque ves cómo se transformó esa realidad y cómo el artista, el actor, el autor, el poeta, pudo penetrar la realidad. Eso es muy impresionante y por eso quizá me llevó tanto tiempo. Me sentí muy intimidada, me sentí muy acobardada porque pensé que me iba a ganar más el sentimiento. Y eso me costó trabajo como mantener una distancia y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero como les digo, esta es una de muchas posibles antologías. Sí, una de muchas posibles, pero yo insisto en que es una muy buena antología y en que podemos Gracias. tener como un buen vistazo general de la obra de José Emilio Pacheco. Y justo, mira, Jesús Mejía Hernández nos pregunta, ¿qué recomiendan de lecturas de José Emilio Pacheco para lectores iniciales? A ver, tú le contestas. Pues mira, la antología es perfecto porque justamente es como tener varios libros en uno, pero yo creo que la poesía puede ser un primer encuentro fabuloso. Desde luego están sus libros de cuentos, está El Principio del Placer, está Las Batallas en el Desierto, en fin, la poesía es muy linda y si el lector es muy joven, hay una selección de poesía
niños, ediciones era que se llama Gota de Agua. También tiene un álbum de zoología que hizo con el maestro Toledo. Toledo hizo los dibujos de los animales, mi padre hizo los poemas. En fin, hay una variedad gigantesca, pero siempre es, quizá por eso tiene eco con los jóvenes, siempre es un autor muy generoso con sus lectores, siempre les abre la puerta, nunca les pone piedras en el camino y nunca les miente, nunca les miente. Yo creo que esa es una de sus grandes cualidades y quizá por esa nitidez o esa transparencia, los jóvenes lo sienten como cercano, como propio. Sí, fíjate, y también hay una cualidad que está ahí en toda la literatura de José Emilio Pacheco, bueno, en la poesía también, aunque no tanto quizás, que es el sentido del humor, ¿no? Ah, tremendo. Sí, Tremendo, sí. maravilloso, ¿no? Sí, era un gran conversador, tenía un sentido del humor tremendo, y era un hombre muy fascinante porque su conversación era infinita, él era un lector voraz, no solamente leía los clásicos, leía absolutamente todo, revistas, libros, lo que hubiera, a veces en los anaqueles había libros extrañísimos, no sé, libros de ingeniería o de medicina o algo así, le decía, lo voy a tirar, no, porque necesito un dato que está ahí o porque quizá necesite escribir sobre otra cosa, de manera que la casa se volvió una auténtica torre de Babel. O sea que su curiosidad, la curiosidad de José Emilio Pacheco era casi infinita, ¿no? No, infinita, infinita, Sí. lo cual traía muchos problemas, pero bueno, ese es un tema para otra conversación. Pues hasta ahorita no tenemos otra pregunta, entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo fue, digamos, el primer acercamiento tuyo, ya no como hija de José Emilio Pacheco, sino como tú, una persona que también se dedica a las letras, digamos? Sé que es difícil a veces disociar esto, pero tú eres escritora también, eres editora, eres traductora. eh, ¿Cómo ver a José Emilio Pacheco desde otro punto de vista? Qué difícil, ¿no? Del que no es el padre, sino analizar, digamos, fríamente, ¿no? Lo más fríamente posible, la obra del escritor, del autor. Por eso no soy académica, afortunadamente, solo soy lectora. Y debo decirles que soy todas esas cosas que dijiste, porque fracasé en muchas otras cosas. Yo quería estudiar astronomía, quería estudiar geología, quería estudiar biología, quería estudiar muchísimas cosas, pero me topé con una barrera gigantesca que se llama integrales. Y de integrales para arriba ya no pude pasar en las matemáticas y eso pues de alguna manera selló mi destino y justamente le debo la vida a la maestra Nancy Colomé de Yucatán, que fue mi maestra de matemáticas y que gracias a ella estoy aquí y si no estaría yo sirviendo en un carrito de un expendio en la calle, porque me dijo, Pacheco, es usted una inútil, tiene 6, váyase. Y gracias a ese 6 pude pasar la preparatoria e ir a la universidad. De otra manera, me habría quedado para siempre atorada en la preparatoria. Entonces, a Nancy Colomé, donde quiera que esté, no tengo palabras para agradecerle su ayuda, porque ella comprendió que mi camino era otro. Mira, y todavía te acuerdas de su nombre, Muy claro que sí. Es tía, o bueno, es pariente de Pura López Colomé, la de la poeta. poeta, con razón. Sí. Está preguntando Jesús Mejía Jesús, Hernández. oye Jesús, gracias, eres nuestro único público, te lo agradezco muchísimo. Tengo la impresión de que José Emilio era huraño con los periodistas, que no era accesible para dar entrevistas. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo ves? Mira, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que entraran a su casa a preguntarle cosas que eso no le gustaba, porque no le gustaba que entrara nadie, porque él estaba en su mundo. Y otra cosa es cuando salía a dar conferencias y eso, y la gente se le acercaba, y yo por lo general lo que vi, pero también tienes que tomar en cuenta que yo no soy omnipresente. Yo lo que vi es que siempre fue muy amable, siempre trató de facilitarles el trabajo a los muchachos, a los periodistas, siempre trató de cooperar, siempre fue respetuoso y siempre exigía respeto también. Puedo decir que eso es cierto porque yo fui periodista muchos años, bueno, todavía lo soy porque uno no deja de serlo. No, Y nunca. sí, es verdad. Y sí,
Sí, siempre fue muy, muy respetuoso José Emilio Pacheco y yo recuerdo una vez en la FIL de Guadalajara como incluso hasta nos abrazamos con él, todos los periodistas de la Fuente de Cultura, porque era un Lo gusto querían siempre mucho, ella y él los quería mucho también. tenerlo También cerca. hay que entender que hay momentos, ¿no? A lo mejor hay momentos que no son adecuados y hay momentos pues que son justamente para eso, pero en general siempre fue un hombre muy amable, sobre todo que trataba de facilitarle el trabajo porque él sabía lo que era ese trabajo. Por supuesto. Mira, Jenny Guadalupe Carrillo Nieves pregunta que ¿cuántos libros escribió José Emilio Pacheco? No Wow. sé, muchos de poesía, y además él tenía una cualidad que no sé si es buena o mala, que es que reescribía constantemente sus libros, de manera que la versión original de un poema no es la misma que aparece en una versión, no sé, 20 años después, en una reedición de un libro, de manera que no sé si se puede contar eso como un libro distinto o el mismo libro corregido, no lo sé, pero sí es una obra, te digo, muy completa, hay de hasta guión cinematográfico, y el rubro en el que sí nunca tuvo éxito fue en la dramaturgia, eso sí, las puertas estuvieron cerradas, no se le abrieron. Bueno, como buen hombre era falible en algo, ¿no? Desde Como buen luego. ser humano tenía que ser falible en algo. Yo le quiero decir aquí a la compañera que preguntó que en El Infinito Naufragio tú incluyes una bibliografía básica Así también. es, hay una bibliografía básica donde están todos los títulos. Ujú. Ahí puedes darte una idea. Jenny Guadalupe, ahí te puedes dar una idea más o menos de pues la magnitud de la obra de José Emilio Pacheco, que como bien dice Laura Emilia, pues no se puede contar tan fácil, ¿no? También está preguntando José Carreño, ¿quiénes eran los amigos artistas y escritores más cercanos a José Emilio? ¿Quiénes eran sus adversarios literarios? Órale, wow, Eso ya no requiere champola de guanábana, sino ya requiere una cerveza León, algo más fuerte, algo un sí. poco más fuerte. Sí. Pues no sé, a diferencia quizá de muchos autores, él decidió no tener vida social, porque parece que va de la mano, ¿no? Escritor, pintor, actor, vida social. Pero si uno quiere dedicarse a una obra con este nivel de compromiso, sencillamente no hay espacio. Entonces, sus amigos, pues eran muchos escritores, muchos maravillosos que ahora a la distancia veo quiénes eran. Eh, y todavía él perteneció a una época muy bonita en que la gente se escribía cartas. Eso se fue perdiendo con el tiempo, y conforme avanza el tiempo también, que es uno de los temas que más le preocupaba a él, tenía muy, muy presente la fugacidad, la premura por vivir sabiendo que el tiempo se acaba. De manera que yo siento que sus libros eran sus mensajes a sus amigos de alguna manera. Alguna vez yo, muy joven, el maestro de literatura nos dejó leer un libro de Cortázar, y bueno, todos quedamos inflamados, fascinados. Y me dijo el maestro, ¿por qué no le escribes? Y pues ahí vimos qué decía el libro atrás, le escribimos una carta, le escribí una carta, y pasaron meses, y un día llegó el cartero, cuando llegaba el cartero todavía, con una carta que tenía un sello de Marsella. Yo dije, ¿será un pen pal? ¿Quién será? Y hasta abajo decía, tu amigo Julio. Decía, ¿quién será Julio? No conozco a ningún Julio, hasta que decía cronopios y famas. Y entonces tiene todos los acentos puestos a mano, porque decía que su máquina no tenía acentos, y que le encantaría, como les encantaría a todos los escritores, sostener una conversación o una correspondencia con sus lectores, pero que de alguna manera yo tenía que entender que sus libros eran sus cartas, y sus libros eran sus conversaciones, y sus libros eran la compañía que él podía darle a sus lectores. Qué maravilla, mira, y además te está preguntando, esto que acabas de decir, queda muy bien con esta pregunta de Rosa Pontón.
de la Universidad de Guanajuato, que dice, una antología es en sí misma un discurso. ¿Qué nos quiere decir Laura Emilia con esta antología de José Emilio Pacheco? Ahora, tú como antólogo, como antologadora y quien hizo el prólogo, ¿qué nos quieres decir, Laura Emilia? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que no podemos pensar que un autor o algún tipo de creador, artista, pintor, puede pasar la barrera del tiempo si no nos ocupamos nosotros. Es decir, la trascendencia se da porque nosotros hacemos que las personas trasciendan, nos ocupamos de su obra, nos ocupamos de que no caiga en el olvido. Hay tanto por hacer de verdad, hay tantos autores que merecen antologías, que merecen libros, que merecen ensayos, que merecen y que quizá todavía no encuentran esa puerta. Mi intención fue justamente dejar un testimonio de un autor que se dedicó en toda su vida a esto, que se preocupó siempre por los seres humanos, por lo que nos ocurre, por la historia terrible que nos condena a ser como somos, porque pasan los siglos y tenemos los mismos problemas, los celos, la envidia, la furia, la ira, y eso no cambia. Cambian las épocas, pero el ser humano no cambia, y de alguna manera este libro es un reflejo de la historia del mundo. Oh, qué bonita respuesta. Mira, Yara Navegante dice, Laura Emilia, en el Programa Nacional de Salas de Lectura contamos con acervo de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto y el eco de los sueños. Y los mediadores acompañamos a los nuevos lectores. Ojalá que también esta genial antología se sume a estos títulos del Programa Nacional de Salas de Lectura. Bueno, yo quiero mandarles un saludo gigantesco a las salas de lectura. No saben el cariño que le tengo a ese programa de salas de lectura, cómo de verdad admiro a los mediadores, sé el trabajo que hacen. Cuando pude, procuré hacer todo lo posible por las salas de lectura. Me da muchísimo gusto saber que siguen funcionando y que todavía hay esta posibilidad de compartir con todo tipo de gente, de todas las edades, las lecturas. Me conmueve que haya libros de él ahí, me gustaría que hubiera más. Si me escriben, no sé, a través de Irma o quien sea, a lo mejor les puedo mandar más libros, no sé, pero me gustaría mucho que tuvieran más libros, no solo de él, sino de más autores en la sala de lectura. De verdad, muchos saludos y todo mi corazón a mis amigos de salas de lectura, no solo de Mérida, sino de la República. Sí, indudablemente el trabajo que hacen en las salas de lectura, los mediadores, es impresionante, ¿no? Es Es impresionante. maravillosa. Ahora sí que es una manera de contagiar la lectura. Sí, sí, claro que sí. Rosno Arceo, esta pregunta no la entiendo muy bien, pero la voy a leer literal. Dice, ¿eso sucede igual para el libro de el nuevo álbum de zoología? Me imagino que se refería a cuando estabas diciendo que José Emilio Pacheco reescribía, tachaba, hacía nuevas versiones de las obras. Y por eso pregunta ella que si esto sucedió igual con el libro El nuevo álbum de zoología. Pues él reescribía constantemente todos sus libros porque siempre estaba mejorando, siempre leía otras cosas, siempre veía otras cosas. Fue un viajero de verdad muy activo, viajó muchísimo cuando se podía viajar, porque lo invitaban a congresos o lo invitaban a leer su poesía, y entonces tuvo la fortuna de ir a muchos lugares, de conocer a otros poetas, de conocer a otros autores, y siempre estaba buscando mejorar. Jamás, nunca pensó, esto ya está hecho, esto está bien, ya no tengo que hacer nada. Él siempre se exigía más y siempre estaba consciente de que las cosas siempre se pueden hacer mejor, siempre se pueden mejorar, y que depende de nosotros querer hacerlo. Y él siempre fue muy autocrítico, ejerció una crítica muy severa consigo mismo, pero él quería ser lo más transparente posible para llegar justamente a los lectores. En lo que llega otra pregunta, yo te quiero preguntar, Laura Emilia, que cómo logró ser tan prolífico José Emilio Pacheco, porque como bien apuntaste hace un momento, Inventario se publicaba cada semana, pero además él seguía publicando sus novelas, su poesía, sus relatos
¿Cómo le hizo? Pues, ¿en qué Pues, momento? como te conté, no tenía vida social, le rehuía a la vida social, tenía compromisos a veces ineludibles, pero básicamente es un hombre que se dedicaba solamente a leer y a escribir. Y solamente así se puede hacer una obra de esa extensión. Y ahora, no sé, yo veo, o yo al menos yo me distraigo, no es ninguna comparación, pero yo me distraigo mucho con el celular, la pantalla, el laptop, no sé, hay muchísimas distracciones, es muy difícil concentrarse. Y sería muy interesante para alguien que estudie ver cómo ha cambiado la producción de los artistas, de los autores, con la llegada de todas estas innovaciones, si se ha encogido o si se ha hecho más prolífica. Eso sería un tema interesante. Interesantísimo, Laura Emilia. José Carreño dice, última pregunta, Ay, lo José, prometo. todas las que quieras, José, te adoro. ¿Conservas las primeras ediciones de los libros de José Emilio Pacheco? Sería lindo tener una exposición con esos ejemplares. Claro, sí, desde luego que las conservo. Y hubo una exposición en la Ciudadela, en la Biblioteca de la Ciudadela hace 1 o 2 años. Y sí, sería muy bonito, en efecto, sería bonito tener esas, sobre todo las portadas, que son muy bonitas y muchas son de Vicente Rojo. Además, ¿verdad? De Sí, Vicente Rojo y todas estas publicaciones en ERA, además también. exactamente. Jesús Mejía Hernández, ¿podría referirse al arraigo de José Emilio hacia Yucatán? ¿Podría decirnos algo que no sepamos sobre este arraigo? ¿Alguna anécdota? Bueno, ya les conté que sus abuelos tenían una casa de descanso en Progreso. Vivieron aquí, pero por motivos de que mi abuela se casó, se fueron sus abuelos a la Ciudad de México y ahí enfermó del corazón y ya no podían venir hasta Mérida y tuvieron una casa en Veracruz. Pero él siempre me contaba del viaje en Panga, siempre me contaba de Progreso, de ese mar que le fascinaba. Y les digo, yo no estuve ahí cuando él fue ya él casi al final, lo invitaron afortunadamente y lo llevaron a Progreso a donde estuvo esa casa y el mar ya se la había comido, estaban los cimientos de la casa, pero el mar ya estaba dentro de la casa y solo puedo imaginar la impresión que le ha de haber causado después de leer su poesía y de leer su obra, pues quiero imaginarme que ha de haber sido algo muy fuerte para él. Bueno, y también como escribía estas ficciones fantásticas, a lo mejor hasta se le ocurrieron muchísimas cosas ahí. Seguramente. Esta pregunta es mía, Laura Emilia. Entonces, con esto que nos dices de este arraigo hacia Yucatán por su abuela, etcétera, ¿qué significó entonces para tu padre, para José Emilio Pacheco, que la Filey recién inaugurada le diera a él esa distinción, la más importante que da la Filey? Eh, pues mira, él siempre recibía los reconocimientos y los premios con, con enorme gusto, ¿no? Le daba mucho gusto, lo hacía pasar momentos con sus lectores, justamente cuando lo rodeaban los jóvenes, cuando lo rodeaban las personas que llegaban con libros que a veces eran libros pirata, a veces eran libros que le decía, esta es una edición que no tengo, te lo cambio, te doy el que yo tengo y dame ese porque de esta edición ya no tengo. Entonces era para él un motivo de alegría porque también pues lo ponía en contacto con el público, ¿no? Con la gente, con los lectores. Y en Yucatán y en esta feria, pues organizada por la universidad, ¿no? Por Y la su universidad. familia paterna es la que tiene aquí el tiene ese nexo con el sureste, ¿no? No tenemos ahorita más preguntas. No, no tenemos ninguna otra pregunta nueva, pero creo que nos ha visto bastante gente. Es 12 de noviembre y creo que es un excelente día, el día del libro, para hablar de un autor como José Emilio Pacheco, que como
estamos recordando desde que inició esta conversación de cómo los jóvenes lo rodeaban, pero no solo los jóvenes, también hablamos de cómo los periodistas en la FIL lo abrazamos literalmente, de que tenía, es curioso por esto que dices, que no tenía vida social y que prefería ponerse a escribir, encerrarse a escribir, y sin embargo tenía este don de gentes, yo creo por sus letras también, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, por sus letras, por sus lecturas, porque venía de una familia muy benigna, porque pues tenía ese don, sí, era un conversador fascinante, era una persona sumamente compleja, no era una persona perfecta, era una persona como, pues como cualquier otra con defectos y virtudes, pero creo que lo que importa al final de todo es la obra que él dejó, porque eso es lo que él quiso, que se dejara, que dejar esto. Y lo que sí les puedo contar es que él prohibió terminantemente que se publicara cualquier cosa que él no hubiese autorizado, y nosotros tenemos que honrar su deseo y así lo haremos. Nosotros no publicaremos absolutamente nada que él no hubiese dejado expresamente dicho en ese sentido, ¿no? Importantísimo, Laura Emilia, que aclares eso, porque supongo que habrá muchos interesados en saber, en tener más y más, y querer tener más y más de José Emilio Pacheco de lo que ya está publicado. Pues lo que Pero pasa es que como la obra es tan extensa, ahora están resurgiendo libros que quizá la gente no recuerda. Se acaba de publicar eh, su traducción de Profundis de Oscar Wilde, que es una carta maravillosa de Oscar Wilde. sí. Se acaba de publicar otro libro sobre el puerto de Veracruz que escribió con Fernando Benítez. Viene su antología de traducciones de poemas griegos. En fin, todo el tiempo está saliendo material porque había mucho material ya hecho. Lo que no quería que se publicara es lo que quedó inconcluso, lo que quedó sin corregir, lo que quedó a medias. Eso sí no se va a publicar. Qué bueno, y qué bueno que no lo van a hacer ustedes y que honrarán su memoria. Desde luego. Me están preguntando si puedo anunciar el ganador del ejemplar del infinito. Ah, claro, es que hubo aquí una maravillosa trivia, un concurso, y hay un ganador del ejemplar del infinito naufragio. Se trata de Irving Delgado. Qué emoción, ¿eh? De verdad, porque van a ver qué libro, vas a ver, Irving, qué libro más hermoso te vas a llevar. Muchas felicidades a Irving y gracias por participar. Desde luego, me gustaría que hubiera más libros. La próxima vez voy a intentar que la editorial mande más libros para un concurso. Sería buenísimo. Y como te escribió hace unos momentos Yara Navegante, para las salas de lectura también sería muy, muy bueno. Si se Está pone en preguntando, contacto conmigo, con mucho gusto. claro. Rosa Pontón está preguntando que entonces sí hay textos inéditos todavía. Pues es que son inéditos porque no existen, no van a existir. Son inéditos y seguirán siendo inéditos. Seguirán siendo inéditos, sí. Sí, son apuntes muy personales, supongo, ¿no? Que no Apuntes y cosas que no llegó a terminar, pero terminó su traducción también gigantesca de los cuatro cuartetos de Eliot, que le llevó más de 30 años hacerla. En fin, todas son obras de muy largo aliento, de mucho esfuerzo. Y les digo, todo el tiempo están saliendo novedades. Volvió a salir su antología del modernismo. En fin, es una catarata realmente de temas y de textos, y es un mundo complicado manejar todo eso. Así que no sientan que ya se acabó. No. No, todo el Mucho que tiempo están saliendo cosas y seguirán saliendo afortunadamente. Pues Irving Delgado, me dicen aquí que te van a contactar por privado, en Facebook por privado, para ver cómo te hacen llegar tu ejemplar.
Y pues yo les agradezco muchísimo. Laura Emilia, no sé si quieras concluir con algo, con algún Yo recuerdo. solo quiero agradecerle su presencia, quiero agradecerle a la feria, quiero decirles que de verdad extraño mucho estar ahí con ustedes, espero poder hacerlo pronto. Los invito a que se acerquen a este libro, que es varios libros en uno, que se acerquen a este autor que, tiene mucho que decir, tiene mucho que compartir y sobre todo tiene mucho que nos acompaña y que nos ayuda a sobrevivir en estos momentos que son difíciles, pero de los que podemos sacar el mejor provecho, como estar, por ejemplo, aquí juntos a pesar de todo. Les mando un saludo de verdad muy cariñoso. Muchísimas gracias, Laura Emilia. Yo quiero terminar con una frase justo de alguien que nos ha estado viendo hoy, que es Rosa Pontón, que una vez yo puse hace 2 días que me había despertado con los cuentos y con los poemas de José Emilio Pacheco y que mi impresión era que no le habíamos agradecido lo que necesitamos agradecerle a José Emilio Pacheco siempre. Y Rosa Pontón me comentó ahí en Twitter que para ella José Emilio Pacheco era como aquel amigo con el que platicaba todas las tardes y siempre tenía algo distinto, interesante, agradable que decirle. Así es, Rosa, es tu amigo, te lo garantizo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a la Filey, a todos los que estuvieron aquí con nosotros y bueno, pues vayan, consigan El Infinito Naufragio, es una gran manera para acercarse o profundizar en la obra de José Emilio Pacheco. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.